Buenos días, jóvenes. Buenos días, jóvenes. ¿Cómo se encuentran? Buenos días. Hola, Bustamante. ¿Cómo estás, hijo? Bien, gracias. Ok. Pinedo, buenos días. Vamos a esperar a que sus compañeros se conecten, a que sus demás compañeros se conecten. Hoy día vamos a hablar acerca de todo esto. Espero que el tiempo me alcance con ustedes. Si es que tengo que repetir algo, háganmelo saber, por favor. Quiero avanzar hasta esta parte, me parece muy importante hablar acerca de estos temas, especialmente para ustedes que son jóvenes de tercera y de secundaria. ¿Sí? A ver, ¿se acuerdan de lo que hablamos el día de ayer? El día de ayer habíamos hablado acerca de tres científicos. Bueno, tres científicos, sí. Aristóteles, Galileo, habíamos hablado de Aristóteles y Galileo. Habíamos hablado de también brevemente habíamos nombrado a Newton, y como Newton en su época, mediante un fenómeno que sucede a su alrededor, la caída de una manzana en su cabeza, pues, o bueno, arriba de él, vamos a ponerlo así, genera que él se cuestione, se haga la pregunta de por qué la manzana cayó al piso, por qué los objetos en general caen al piso, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que el tema general de la clase, el tema que estamos hablando ahorita en física, se llama la fuerza. Vamos a tratar acerca de la fuerza esta y la siguiente semana. Entonces, les he dado simplemente acá un pequeño preámbulo hablando de Galileo, de Aristóteles, es un preámbulo, porque el verdadero padre de la fuerza, por ponerlo así, la persona que formula las teorías más importantes a nivel de fuerza, va a ser Newton. Tanto es así, jóvenes, que como ustedes saben, cuando yo mido la fuerza, yo la mido en Newton. ¿Sabían eso? ¿Se acuerdan? Ahora voy a colocar acá. Cuando yo mido la masa, por ejemplo, yo mido la masa ¿en qué? ¿En qué mido la masa? A ver, alguien que me pueda ayudar y para que de repente me ayudas, hijo. ¿En qué mido la masa? ¿En qué instrumento no? ¿En qué unidades? A ver, vamos a ver si están atentos. ¿Alguien me puede responder? M. ¿M qué significa M? Masa. unidades. ¿En qué mido la masa? A ver, ¿qué unidades? A ver. Muy bien, uno de sus compañeros ha respondido. Kilogramos, gramos, toneladas. Esas son las unidades de la masa. Yo mido la masa en kilogramos, gramos. Mi masa, la masa que yo tengo es 67 kilogramos. Ya, a ver, ¿en qué unidades mido el tiempo? ¿En qué unidades mido el tiempo? Muy bien, segundos, minutos, horas, eso, exactamente. Ahora la pregunta es, y lo que es lo que vamos a ver el día de hoy es acerca de eso. La fuerza es una magnitud, es decir, yo puedo medir la fuerza, puedo medir, por ejemplo, el día que yo me amargo y lanzo de repente, no sé, lanzo una pelota al aire, estoy muy amarga, no sé, porque, no sé, me han puesto una mala nota. Lanzo una pelota al aire, con todas mis fuerzas, yo puedo medir la fuerza. ¿Con cuánta fuerza lo he lanzado? No voy a decir lo he lanzado con poca fuerza, lo he lanzado con mucha fuerza. En física tenemos que colocar un número. La fuerza, por eso, tiene una unidad. Tú la masa la mides en kilogramos, en gramos. El tiempo lo mides en segundos, en minutos. Pero la fuerza es medida en la unidad Newton. Es decir, tú lanzas o tú ejerces una fuerza con newtons. Si yo tengo una masa de 67 kilogramos, así como yo mido la masa en kilogramos, a la fuerza la voy a medir en newton, repito. Por ejemplo, una pelota la lanzo con una fuerza de 50 newtons. A un, no sé, una pelota la pateo con una fuerza de 30 newtons. ¿Qué más? Levanto un escritorio con una fuerza de 180 newtons. ¿Se entiende? Es la unidad.
es aquello que me va a permitir medir, es la unidad que utilizo. Entonces, por eso les comento acerca de ello, para que ustedes se den cuenta que Newton es el padre de toda esta rama que es llamada pues la rama de la fuerza. Vamos a hablar acerca de eso por eso la siguiente semana, muy probablemente de acá a 2 semanas también. Y es por ello que el día de ayer hemos hecho unos pequeños preámbulos, hemos hablado sobre cosas que era necesario hablar. Espero que lo repasen también, jóvenes. Si no, lo haremos un repaso general al final de todo el tema, ¿sí? Para que ustedes recuerden que cuando hablamos de física, me disculpan, cuando hablamos de fuerza, tengo que hablar acerca de la persona que formuló las leyes que me permiten entender el comportamiento de una fuerza, el comportamiento del movimiento de los objetos. Sí, entonces, por ello estamos hablando acerca del día de hoy, acerca de Newton, y cómo Newton pues va a seguir un camino hasta formular las llamadas leyes de Newton, que son las leyes que voy a estudiar en este capítulo de física. Voy a hablar brevemente acerca de la ley de la gravitación universal, porque también tiene que ver con una fuerza. Es una fuerza, la fuerza de la gravedad. La gravedad es una fuerza. Es la fuerza con la que te atrae la Tierra a ti o a cualquier objeto. Entonces, también tengo que hablar de ello. Porque pues el tema de hoy es fuerza, así que tengo que hablar de ello. Entonces, recapitulemos. El día de hoy vamos a hablar acerca de Newton. Vamos a comenzar con la pequeña historia acerca de cómo Newton, al ver caer una manzana de un árbol, se hace la pregunta, ¿por qué la manzana cae? La respuesta que él formula es la gravedad. Él menciona que la manzana cae y que en general todos los objetos caen porque la Tierra, el suelo, la Tierra, genera una fuerza de atracción, como si fuera un imán, como si hubiera algo que hiciera que la manzana se atraiga al piso, ¿sí? Esa es la gravedad. La gravedad es la fuerza con la que todos los objetos somos atraídos a la Tierra. Pero Newton no lo formula tal cual, no lo dice tan sencillamente. Newton formula la idea de la gravedad mediante, wow, ¿qué pasó acá? Ya, me disculpas, me disculpa, me he perdido un poco. Ya, hijo, no te preocupes. A ver, me disculpan. Me disculpan un ratito. Ya, me disculpan, jóvenes. Vamos a continuar. He tenido que responder una pregunta. Miren, entonces, vamos a colocar, a ver. Ya, entonces, vamos a ver hoy día cómo Newton logra responder a esta pregunta de por qué cae la manzana, por qué caen los objetos, mediante la idea de la gravedad. Pero como les comento, él no postula pues esta teoría, la teoría de la gravedad. Él postula algo que ya hemos visto antes, que se llama la ley de la gravitación universal. La ley de la gravitación universal, como ustedes muy bien saben, es una ley que postula que dos cuerpos con masa, es decir, cualquier cuerpo con masa, se atraen el uno al otro por medio de una fuerza, ¿sí? Hay una fuerza de atracción que tienen todos los cuerpos. Por ejemplo, Newton coloca acá, bueno, estamos colocando acá, Newton, ¿no? Estamos colocando acá el ejemplo de la Tierra y la Luna. La Tierra y la Luna se atraen mutuamente.
desean chocar, se atraen mutuamente, hay una fuerza que los atrae, ¿sí? Espero que ustedes sepan eso, hay una fuerza de atracción entre ellos dos. ¿Y por qué se da esta fuerza de atracción? Pues porque los dos tienen masa y todo cuerpo con masa se siente atraído hacia los demás. Es lo que siempre comentamos, es lo que les di es lo que les dije ya la clase pasada también cuando hablamos de la gravitación universal. Si alguno tiene algún tipo de duda al respecto, puede hacerla en este momento. ¿Alguno tiene alguna duda sobre la gravitación universal, acerca de la gravedad? ¿Se recuerdan? Habíamos dicho siempre, bueno, habíamos dicho de que todo cuerpo con masa siempre es atraído hacia los demás cuerpos con masa. Habíamos dicho que tú que eres un cuerpo con masa, tienes, no sé, 70 kilogramos, de repente estoy que exagero, 50 kilogramos, de repente en el caso de algunas niñas, ustedes que son cuerpos con masa se sienten atraídos hacia todos los objetos que están en su cuarto y hacia todos los objetos que tienen masa que están a su alrededor, ¿sí? Esa es una ley que la postula Newton y es cierta. Nosotros somos atraídos constantemente hacia todos los cuerpos, solamente que la fuerza es tan pequeña porque nuestra masa es tan pequeña que no la sentimos, no la percibimos. Pero lo que sí sentimos es la fuerza con la que la Tierra nos atrae, pues porque la masa de la Tierra es gigante y por lo tanto la fuerza con la que nos atrae es gigante también. Es una fuerza que nos permite estar pegados al suelo, ¿sí? Entonces, espero que hayamos repasado este tema que es importante, que es la ley que postula Newton a partir de ver este fenómeno de por qué la manzana cae, ¿sí? Esa pequeña pregunta, esa pequeña observación que él tuvo en la naturaleza, miren, el que esté sentado en el regazo, bueno, de un árbol, le permitió formular esta teoría que hasta el día de hoy nos acompaña, ¿sí? Ahora, como les comentaba en la clase pasada, esta pequeña historia, a decir verdad, era una historia que muchos la cuestionan, muchos piensan que no es cierta, y pues, a decir verdad, no se tiene la certeza de que sea cierta o no, de si simplemente es una invención o si de verdad fue cierta, pero pues es una historia que ha ido continuando, ha ido siendo pasada por toda la historia, ¿no? Todos creo que conocemos, hemos escuchado alguna vez hablar acerca de esta historia, de cómo un físico vio caer una manzana y a partir de ello pues formuló la teoría de la gravedad, la ley de la gravedad, ¿sí? Hasta ahí hemos hablado, jóvenes, sobre todo lo que teníamos que hablar para por fin adentrarnos al tema que son las fuerzas, que es pues la fuerza, ¿sí? Jóvenes, ¿están ahí? A ver, levanten la mano, por favor. Quiero saber si me están siguiendo, si se han perdido, si de repente... Ahí está. Por si acaso se han dado cuenta de que... no levanto la mano a todos. ¿Se han dado cuenta por si acaso de que el Zoom del director ha cambiado? ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? Dijo que lo ha pagado. Ajá, correcto. Sí, estamos probando ya con los Zooms de ese tipo. Como ustedes saben, hijos, se les ha mandado un mensaje a sus padres de que este viernes hay una asamblea. ¿Por qué? Porque sí, se ha pagado su Zoom. Entonces, la idea, jóvenes, es de que todos tengamos esto de esa forma. Y para eso tenemos que hablar con sus papás, con sus mamás, tenemos que ver, porque como ustedes saben, en este momento todavía sabemos que muchos de ustedes están pasando por momentos fuertes, difíciles de pérdida de familiares. Es por eso que hemos tratado de no acelerar mucho el paso, porque imagínense ustedes, tarea, colegio, mi papito se falleció, mi abuelito ha fallecido, no sé, hay muchos cambios que están sucediendo y lo menos que queríamos hacer era agobiarlos. Entonces, poco a poco estamos saliendo de este momento y como les decimos, va a llegar un momento en el que necesitaremos que todo el mundo tenga cámara, todo el mundo tenga micrófono para poder participar en el salón de la forma que deseamos. Sí, así que ese momento va a llegar
poco a poco vamos a ir haciendo ello, ¿ya? Entonces, por el momento, ustedes van viendo pequeños cambios que vamos haciendo y al respecto de eso, por favor, si alguno de sus papás se olvida, ustedes son jóvenes ya grandes, recuérdenles que este viernes hay una asamblea a las 8 de la noche, ¿sí? Ya se les mandó el link y ya tenemos todo listo para la asamblea. Vamos entonces al tema del día de hoy, que son las fuerzas. Antes de definir, porque tal vez definir qué es una fuerza no se puede entender, vamos a definirlo por la parte final, que es una fuerza, pero por lo menos tengamos una idea, ¿sí? Una idea de qué es una fuerza. Creo que una fuerza podemos decir de ella que es todo aquello que puede cambiar, como dice acá, la forma o el movimiento de objetos o cuerpos, ¿cierto? Claro, puede cambiar la forma o el movimiento de los objetos. Por ejemplo, puede cambiar la forma deformándolos. Ah, ya. Ya, hijo. Claro, la fuerza puede cambiar la forma de los objetos. Yo, por ejemplo, o bueno, ustedes de repente lo han vivido también como yo, cuando viene su abuelita a visitarlos o alguna persona mayor, lo primero que hace es agarrarle sus cachetes y decirles, qué bonitos, ¿cierto? Entonces, esa fuerza que su mamita o su abuelita o la persona que sea les ha realizado en los cachetes de ustedes, los ha deformado, no ha deformado sus cachetes. Por eso decimos que una fuerza puede deformar un cuerpo, ¿sí? Ahí está, ok, hijo. Entonces, ese es un cambio que puede generar una fuerza, la deformación. ¿Cuál es el otro cambio que puede generar el movimiento? Por supuesto, si tú agarras de repente, no sé, imagínate que son las 9:10 de la mañana, tu mamita acaba de llegar a tu cuarto y te dice, levántate, que tienes que ir a tus clases, tienes que cambiarte, lávate la cara, no has tomado desayuno. Y tú le dices, no, mamá, tengo mucho sueño. Entonces ella te agarra te agarra de la pierna y te saca de la cama. Sí, entonces la fuerza que ha impregnado tu mamita, tu papá, tu abuelito de repente, la fuerza que ha impregnado esa pariente sobre ti, ha hecho que ha generado, me disculpan, un movimiento. Ah, ya, hija. Si ustedes leyeran los mensajes que me envían ustedes. Lo comento, sí, sí. Muchos de sus compañeros se sienten identificados con la historia del sacarlos de sus camas. Sí, sí. A mí no me pasaba, a mí lo que me pasaba más, mi hermano solía hacerme mucho eso. No el hermano que ustedes conocen, mi otro hermano, solía levantarme con agua. Él sí, sí me hacía eso. Ah, ya, hijos. Entonces, como les digo, ¿no? Una fuerza puede generar o un cambio de forma o un cambio en el movimiento. Por supuesto, puede generar movimiento. Ahora, voy a hablar brevemente acerca del cambio de forma, porque acá mencionan una palabra muy importante que es la deformación. Como tú bien sabes, hay objetos que tú al cambiarles la forma se van a deformar para siempre o se van a deformar, se van a quedar deformados. Por ejemplo, la plastilina. Tú a la plastilina la ejerces una fuerza y estás deformándola, ¿cierto? ¿Sí? De repente generas una fuerza sobre la plastilina y creas pues una figura. Es un objeto que tiene un material pues que permite que tú lo deformes. Pero hay objetos que no permiten que los deformes. Por ejemplo, la pared de tu cuarto. ¿Tú puedes deformar la pared de tu cuarto? Sí, profesor, le agarro un pico y lo deformo. Bueno, pero me refiero a que con tus manos no puedes deformarlo. La deformación que puedes causarle es poca o es casi nula. Sí, entonces hablamos de deformación como un cambio que se puede generar en los objetos. Y al respecto de ello voy a hablar en la siguiente diapositiva y espero que estén atentos. Claro, sí, sí. Miren, vamos a hablar acerca de un tipo de objeto. Ahí está.
Vamos a hablar sobre los objetos que son elásticos. Un tipo de objeto, como te digo, y objetos que no son elásticos. Por ejemplo, tu pared no es elástica, tu pared es dura. Pero hay objetos que son elásticos. Por ejemplo, te he colocado acá los ejemplos de los resortes. Un resorte es elástico, tú puedes estirarlo y el resorte, si lo sueltas, vuelve a su estado inicial. ¿Sí? Por eso los resortes de tu cama, por ejemplo, tu cama tiene resortes. Tú te tiras encima de tu cama y luego cuando te paras, el resorte vuelve a su estado normal. ¿Sí? Eso es algo característico de los objetos elásticos, llamados los, como te repito, los objetos elásticos. Voy a colocar acá esa palabra, está en la diapositiva, pero prefiero colocarla antes de que ustedes se olviden de esto. Objetos elásticos. Ahí está. Ahí están los objetos elásticos. Ahí está, objetos elásticos. Ahora, ¿qué sucede, jóvenes? Que todo objeto, a los objetos, por ejemplo, este resorte, por más elástico que sea, va a haber un punto, va a haber un momento en el cual lo estires tanto, pero tanto, pero tanto, que ya va a dejar de volver a su estado inicial, va a dejar de encogerse. Y, por ejemplo, puede romperse. Entonces, a todo ese momento, a ese suceso, correcto, ese suceso, lo ven ustedes en la gráfica. Acá ven ustedes una gráfica en la cual un resorte tú lo estiras, ¿sí? Hay un momento en el cual lo estiras y puede volver a su estado inicial, pero si le aplicas mucha fuerza, este objeto pues se va a ir para cualquier lado hasta llegar a romperse. Entonces, este tipo de comportamiento lo tienen los resortes, para que tú te des cuenta que es un tipo de objeto elástico. A ver, ¿qué otros objetos elásticos ustedes encuentran en casa? Yo estoy hablando de los resortes porque son los más conocidos, pero ¿qué otro tipo de objetos elásticos tienen ustedes en casa? Muy bien, la liga de los cabellos, muy bien, para las niñas, ustedes cuando se peinan se hacen una colita, colocan pues una liga en su cabello, ¿no? Perfecto, es un objeto elástico. ¿Qué otro objeto elástico que ustedes conocerán en casa? A ver. Muy bien, las ligas que colocan en sus manos, las ligas del pollo a la brasa. Ustedes cuando piden un pollo a la brasa de repente, o cuando piden un menú, no sé, siempre hay una liga que tapa, ¿no? Que se coloca encima del tupper del pollo a la brasa o del menú y que pues impide que se abra. Claro, correcto. Entonces, muy bien. Entonces, esos son objetos elásticos que tú los vas a estirar y si los sueltas, vuelven a su estado inicial. Pero va a haber un momento en el cual tú los hayas estirado tanto, pero tanto, pero tanto, que se van a deformar. Y si los continúas estirando, va a llegar a un punto en el cual se van a romper. ¿Sí? Entonces, y este tipo de comportamiento lo vemos acá en la gráfica. Y acá les he colocado un concepto muy importante. No lo vamos a tratar en profundidad, no es mi idea hacerlo, no es el tema hablar acerca de ello, pero sí me gustaría que ustedes lo tengan para que en los siguientes años, en cuarto, quinto de secundaria, podamos ya tener este concepto estudiado en cierta forma. ¿Qué es el coeficiente de Young? El coeficiente de Young es aquel coeficiente que tienen los objetos elásticos y que me va a permitir entender cómo se comportan. Es decir, su comportamiento en todo este momento, en el momento en el cual ellos tienen la elasticidad, ellos se estiran y vuelven a su forma inicial. Ese es el coeficiente de Young, es el coeficiente que tienen los objetos tal que les permite volver a su estado inicial una vez que han sido estirados. ¿Sí? Entonces, ustedes van a hablar, si alguno de ustedes desea dedicarse a la ciencia o ha leído libros de ciencia, ha leído de repente algún tipo de artículo científico, este coeficiente es muy hablado. Yo por lo menos en mi carrera lo he visto varias veces.
Cuando hablamos inclusive del ADN, yo les comento, cuando tuve clases acerca del ADN en la universidad, a uno de mis compañeros se le ocurrió introducir el coeficiente de Young dentro del ADN y me pareció algo muy, pero muy interesante. Me disculpo, no sé qué, me desvío un poco, pero es para que ustedes entiendan, los jóvenes de ciencia que quieran dedicarse a la ciencia van a escuchar acerca de esto por mucho tiempo. Y los demás, pues es bueno que ustedes sepan esto. Es un término que debería de ser más conocido, a decir verdad. Muy bien, entonces hemos terminado ya con este tema de los objetos elásticos y vamos a hablar acerca de, aparte de la fuerza, de cómo la fuerza puede generar un cambio de forma o puede generar un movimiento. Vamos a hablar ahora acerca de la fuerza, de repente, qué tipos de fuerza hay. Porque ya hemos entendido, creo yo, la fuerza, qué cosas puede generar. Un cambio de forma, un cambio de movimiento, pero ¿qué tipos de fuerza hay? Vamos a encontrar en ese sentido dos tipos de fuerza, una fuerza por contacto y una fuerza a distancia. Y espero que me entiendan muy bien esta parte porque vamos a hablar acerca de cosas muy importantes, muy interesantes. ¿Sí? Entonces, dos tipos de fuerza, fuerza de contacto, fuerzas a distancia. Fuerza de contacto, por ejemplo, cuando un objeto, ahí tienes acá un jugador de fútbol, acá tienes a quién, a ver, ¿está Trujillo? Ahí está Trujillo. Imaginemos, Trujillo, que tú estás en la cancha de la Bombonera, estás ahí, no sé, un día sábado a las 9 de la mañana en tus clases de la Bombonera. Imaginemos, no sé dónde practicas fútbol, hijo, dónde practicas fútbol, me disculpas. Y tú vas a impregnar, vas a colocar una fuerza a ese balón y lo vas a patear. ¡Pam! ¿Sí? Ese tipo de fuerza, como tú estás notando, necesita de la interacción, necesita de que tu pie toque ese balón. Por eso se le llama una fuerza de contacto, porque necesita que ambos objetos choquen, ¿sí? Tu pie con el balón. Si no, la fuerza no se sentiría. Si tú de repente eres tan malo, de repente como yo, que a veces le pateas al aire, yo soy la típica persona jóvenes que cuando tiene que patear un balón, a veces le patea al aire. Entonces, si mi pie nunca choca el balón, pues la fuerza nunca se sentirá. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿qué otro tipo de ejemplo podemos dar? Por ejemplo, acá ves tú a Juancito Pérez. Juancito Pérez está en el centro comercial y está que con su fuerza, con la fuerza que él le ejerce a su carrito de compras, está que pues anda por el centro comercial para comprar de repente, no sé, pollito a la brasa. Ya, entonces, esa es una fuerza que necesita contacto, ¿cierto? La persona necesita tener contacto directo con el carrito de compras para que la fuerza pueda ser percibida, ¿sí? Esas son las llamadas fuerzas de contacto, ejemplos de fuerzas de contacto. Pero hay un tipo de fuerza, jóvenes, que no es necesario que haya contacto para que se sienta. Son las llamadas fuerzas a distancia, cuando el cuerpo, el objeto, que ejerce la fuerza está a cierta distancia del que la recibe. ¿Sí? Ah, claro, sí, hija, sí, hija. Entonces, vamos a hablar acerca de las fuerzas de distancia. Por ejemplo, cuando Newton vio esa manzanita caer, bueno, a su costado, encima de su cabeza de repente, esa fuerza de la gravedad, la fuerza con la que la Tierra atraía a la manzana, era una fuerza a distancia. Tú no estás viendo que de repente la Tierra está en contacto con la manzana, ¿no? No está en contacto. Simplemente la fuerza se siente, se percibe, ¿sí? Entonces, ese tipo de fuerza a distancia no necesita de un contacto directo. También lo puedes ver con las fuerzas magnéticas y con las fuerzas eléctricas. Y hacia ese tema me voy a ir. Ahí está. Por ejemplo, en la fuerza magnética, que es una fuerza a distancia, tú puedes percibir que un imán atrae a la lejanía, a cierta distancia, a ciertos objetos. Por ejemplo, ahí ves a los clavos. Los clavos. Ah, ya.
Los clavos son atraídos por el imán por medio de una fuerza que no necesita que haya un contacto entre los dos. A la lejanía, ese imán está atrayendo a los objetos metálicos. ¿Sí? Respecto a esto, de repente vamos a hablar un poco más en las siguientes clases por cuestión del tiempo. Recuerden que el día de mañana vamos a hablar acerca del tema de las extinciones masivas, las extinciones de los dinosaurios. Va a ser un tema muy interesante, así que por favor asistan a la hora. Ya, entonces, continuamos. Entonces, la fuerza magnética es una fuerza a distancia que me permite, bueno, por lo menos acá al imán, atraer a los objetos metálicos, ¿cierto? Muy bien, hija. Respecto a eso, Harumi, vamos a hablar más tarde. Ahorita vamos a hablar un poquito más tarde acerca de lo que tú hablas, Harumi. Entonces, nosotros tenemos que entender el comportamiento de los imanes. Porque los imanes, por si ustedes no saben, un imán es un objeto que tiene dos polos. Un polo norte y un polo sur. ¿Cierto? Un imán, por más que tú lo partas, por más que tú lo cortes, siempre va a tener dos polos, un polo norte y un polo sur. ¿Sí? Y acá tú observas... Los polos opuestos se atraen. Muy bien, Harumi, los polos opuestos se atraen. Esta venía muy bien. Gracias, Harumi, por tu aporte. Correcto, los polos opuestos se atraen. El polo norte atrae al polo sur. Por otro lado, si los polos del mismo tipo, por ejemplo acá, polo norte con polo norte se juntan, no va a haber atracción, sino que se van a repeler. Por eso Harumi me menciona, los polos opuestos se atraen, ¿cierto? El polo norte de un imán se atrae con el polo sur de un imán. ¿Sí? Y ahora, lo que quiero que tú sepas es que estas fuerzas a distancia no necesitan de que haya un contacto, no necesitan de que haya un contacto directo, pueden sentirse a la lejanía. El imán atrae a la lejanía a los clavos o a cualquier objeto metálico porque hay un campo que tú no notas, hay un campo llamado el campo magnético. El campo magnético, por ejemplo, es el que genera la fuerza magnética, es el que genera esta fuerza de atracción entre el metal, entre estos metales y este imán. Esta fuerza magnética, que como repito, es creado por el campo magnético, tú la puedes ver acá. Cuando tú colocas, por ejemplo, acá un imán con su polo sur y su polo norte, tú ves cómo se forman cierto tipo de líneas. Unas líneas que las puedes ver acá. Esas son unas líneas que tú no ves, nosotros no lo podemos ver, pero se pueden percibir. Se han realizado múltiples experimentos para percibir esas líneas que forma el campo magnético. Es un campo que tú no ves. No hay pues, ustedes no pueden ver, no tienen los ojos pues súper desarrollados para poder ver ese tipo de líneas, pero sí las podemos percibir. Sí, entonces, como les repito, si nosotros podemos sentir esta atracción, o si los clavos pueden sentir esta atracción hacia el imán, es porque hay un campo que nosotros no vemos, que genera que la fuerza de este imán, ¿sí?, atraiga a los demás metales. ¿Sí? Entonces recuerden eso. La fuerza magnética, la fuerza de los imanes, es creada por un campo magnético. Y ustedes lo ven ahí en la diapositiva como si fueran unas líneas. ¿Sí? No se preocupen, vamos a hablar de esto simplemente de forma muy leve, para en la siguiente clase hablar mucho más acerca de la fuerza magnética, acerca de lo siguiente, que es la fuerza eléctrica. ¿Sí? No se preocupen, vamos a hablar simplemente de forma así leve. Entonces, así como hay una fuerza magnética, también vamos a hablar acerca de la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica, esa fuerza de la electricidad, la fuerza de dos objetos cargados, también va a deberse a un campo eléctrico. Acá hemos hablado de imanes, recuerden, estos son imanes, un campo magnético. Acá estamos hablando de electricidad, estamos hablando de objetos cargados. Como Harumi me ha dicho, profesora, los polos opuestos se atraen. Perfecto, polos opuestos se atraen.
Pero cuando hablamos de fuerzas eléctricas, cuando hablamos de electricidad, estamos hablando de cargas positivas y cargas negativas. ¿Te acuerdas tú? Cargas diferentes se atraen y cargas del mismo tipo se repelen. Esta es una fuerza. Hay una fuerza de repulsión, hay una fuerza de atracción. Ellos de repente no están en contacto, pero hay una fuerza que los separa o hay una fuerza que los une. Y esta fuerza es creado por un campo eléctrico, por un campo que tú puedes verlo acá en forma de líneas. Es un campo que tú tampoco puedes ver. Nosotros no podemos ver las líneas que salen de los objetos o de los objetos cargados, objetos negativos o positivos. No podemos verlo, pero es un campo que está presente y que mediante la física se ha podido comprobar que existe. Es un campo eléctrico. ¿Sí? A ver, ¿qué mensajes me estaban dejando por acá? Ah, ya, muy bien. Claro, claro, claro. Ya, correcto. Entonces, jóvenes, hemos hablado acerca de las fuerzas a distancia. Dos ejemplos de fuerzas a distancia son la fuerza magnética, la fuerza eléctrica, que no necesitan de contacto, sino que se perciben. No se ve el campo que las genera, pero sí se puede percibir, se puede sentir, ¿sí? Respecto a esto, tranquilos, vamos a hablar acerca de esto en la siguiente semana y vamos a hablar acerca de la relación que tiene la electricidad con el magnetismo, porque como su compañera me ha comentado acá, una de sus compañeras me ha comentado, profesora, yo en mi anterior colegio hice un experimento en el que pude yo hacer un imán con electricidad. Ustedes saben, se puede hacer. Hay experimentos que me permiten hacer imanes, crear imanes. Claro. Mira, acá me comentan sus compañeros, ¿no? Yo puse eso con mi prima, creé un imán con pilas. Muy bien. Y esas pilas pueden atraer cosas pequeñitas. Correcto, correcto, Harun. Me disculpas, correcto, Harun. Entonces, ese es un experimento que, por ejemplo, me ayuda a mí a entender que las fuerzas magnéticas y las fuerzas eléctricas siempre están relacionadas. Al respecto de ello vamos a hablar en la siguiente clase. Tranquilos, es un tema nuevo, yo sé. Solamente quiero que tengan las nociones generales. La fuerza magnética y la fuerza eléctrica y cómo los dos se van a relacionar, cómo los dos van a poder interactuar, porque interactúan en todo el cuerpo, en todo nuestro cuerpo, en toda la naturaleza. Claro, mira, en la primaria han visto eso, ¿ven? Si en la primaria lo han visto, pues ¿por qué no en la secundaria? Con mayor razón. Tenemos que ver este tipo de temas. ¿Sí, jóvenes? A ver, entonces vamos a finalizar ya la clase, pero espero que hayan entendido en forma general, jóvenes, lo que hemos hablado. Vamos a repasar, vamos a continuar hablando acerca de esto la siguiente semana. Acuérdense de que mañana toca el tema de biología, vamos a hablar acerca de las extinciones masivas. Vayan leyendo si es que pueden. Ya les he dejado en el Google Classroom más trabajos, les he dejado un trabajo acerca de química, si es que lo pueden revisar también. ¡Ah! Qué bueno, Pinedo. Se está acabando el tiempo, jóvenes, muchas gracias, espero que todo el mundo haya escuchado. Ay, Dios mío. No les he hecho tantas preguntas porque mañana voy a preguntarles. Sí, hija, como te digo, de eso vamos a hablar el día viernes. El día viernes hay reunión con sus papás, háganles acordar, por favor. A las 8 de la noche tenemos reunión para hablar acerca de todo eso, Haruni. ¿Sí? Ok, hijos, ya se va a acabar el tiempo. Muchas gracias. Ya, fin.